Buenas tardes, ¿se escucha el audio? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les damos bienvenidas a este segundo encuentro que estamos teniendo de capacitación en salud del programa de teleeducación dentro de la plataforma de Telesan. El día de hoy tenemos al doctor Johnson Flores, quien es especialista en ortopedia y médico asistencial de Seguro Social y también docente de la Facultad de Ciencias Médicas, que el día de hoy nos comenzará hablando sobre los principios de inmovilización. Para dar inicio, me gustaría que activaran el micrófono cada uno e ir presentándose para que nos vayamos conociendo, para que el doctor también nos conozca y sepa de qué establecimiento estamos aquí presentes. Entonces, si podemos comenzar ahí con Duval Alvarado para que se presente y diga de qué establecimiento nos está acompañando. Bueno, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha, doctor. Ok, buenas tardes, soy el doctor Duval Alvarado, jefe municipal de Ramón Villeda Morales, departamento de Gracias a Dios, encargado también de la unidad de la CIS de Raya. Muy bien. De ahí el Claudio Alejandro, dice ahí. Claudia. Hola. Cintia Mendoza, ¿de dónde nos acompaña? Buenas tardes, mi nombre es Cintia Mendoza y yo soy del WAPS Agua Fría en Acabome Valle. Gracias, bienvenida. Claudio Alejandro. Ay. Cintia González. Buenas tardes, yo soy Cintia González, soy directora municipal del municipio de Oropolí, departamento del Paraíso. Bienvenida. Gracias. Eden García. Buenas tardes, soy Eden García, soy médico en servicio social de Texigual. Gracias. Jenny Oliva. Activa el micrófono, doctora. Ahora sí. Sí, ahora sí. Buenas tardes, soy la doctora Jenny Melissa Oliva y les estoy hablando desde Mocorón, en el Centro de Salud de Mocorón, CIS de Mocorón, aquí en Puerto Lempira, gracias a Dios. Y él es mi enfermero. Bienvenidos. Buenas tardes. Me llamo Jander Tatayón Méndez, cargo auxiliar de enfermería. Saludos ahí. Saludos. Karen Calderón. Buenas tardes, mi nombre es Karen Calderón, soy jefe municipal de Huampusirpi, gracias a Dios. Bienvenida. Catherine Johanna. Creo que lo había activado. Catherine. Kaylee Rodríguez. Sí, presento. No, pero cuéntenos de qué establecimiento nos está, está unida. Vengo llegando del trabajo de la unidad de salud de Morolita. Muy bien. Lavinia Almendar. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Lavinia Almendares, soy médico general y actualmente estoy fungiendo como consultora de OPS para el proyecto de prevención de muertes por dengue y COVID en el departamento del Paraíso. Bienvenida. Saskia Lorenzi. Buenas tardes a todos, ¿verdad? Yo estoy representando Concepción de María, el CIS, Choluteca. Bienvenida. ¿Y Jenny Calderón?
Buenas tardes, soy Jenny Calderón del Hospital de Puerto Lempira, soy la epidemióloga del hospital. Bienvenida, doctora. Muy bien. Ahí está Catherine. Hola. ¿De dónde nos acompaña Catherine? Buenas tardes, soy Catherine Zapata, yo soy médico general del Hospital de Puerto Lempira, gracias a Dios. Bienvenida. Muy bien, entonces vamos a recordar la dinámica. Le vamos a dejar las palabras al doctor para que nos presente el tema y las consultas pueden irlas escribiendo en el chat si llegan a tener alguna consulta para que estas sean abordadas al final de la presentación del doctor y puedan establecer la conversación si tienen alguna consulta que le quieran realizar al doctor en cuanto a la temática que estamos realizando el día de hoy. Cualquier cosa están pendientes del chat para atender las dudas. Y le dejamos, bueno, ahora el doctor, les presento al doctor Johnson Flores, quien es el que nos va a estar presentando el día de hoy, y les dejo las palabras al doctor. Bienvenido, doctor. Y muchas gracias por su participación y ser parte de este programa de teleeducación de Telesan. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Johnson Flores, yo soy médico especialista en ortopedia y traumatología de aquí del Hospital Escuela y profesor de la Cátedra de Ortopedia y Traumatología, ¿verdad?, de la Universidad Nacional Autónoma. Para mí, pues, es un placer poder estar con ustedes para darles esta pequeña charla de principios de inmovilización que espero que les sea útil a todos, ¿verdad? A pesar de que sé que la mayoría de ustedes, pues, ya tienen experiencia en el campo laboral, pero pues siempre vale la pena refrescar un poco los conocimientos para poder desempeñar mejor nuestra función, ¿verdad?, como profesionales. Así que, como ustedes ven en sus pantallas, ¿verdad?, la charla es de principios de inmovilización. Así que vamos a iniciar y primero, ¿verdad?, recuerden que las inmovilizaciones se han ido utilizando desde que el ser humano experimentó lesiones de las extremidades. Y pues nosotros hemos visto que a través de los años, ¿verdad?, las personas han utilizado las herramientas que han tenido a su alcance para tratar, ¿verdad?, a los pacientes. Puede ser, ¿verdad?, una herramienta para inmovilizar desde una pequeña rama, un trozo de madera, puede ser un pedazo de cartón o incluso un periódico doblado o un cuaderno doblado. Lo importante, ¿verdad?, es que siempre tengamos el concepto de inmovilizar para evitar un mayor daño a la extremidad y también para poder calmar el dolor. Más que los allines y más que pues, cualquier antiinflamatorio, la inmovilización tiene esa facultad de calmar el dolor. Bueno, una de las cosas que podemos recordar también es cuál es el símbolo de la ortopedia, ¿verdad? Y es un árbol que está sostenido por un palo que está al par y sujetado a ese palo a través de diferentes cuerdas, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, es porque el sostén que nosotros le damos a través de la inmovilización a los pacientes les ayuda a poder recuperar la normalidad y a desarrollarse bien. Entonces, ¿cuáles son los principios que nosotros vamos a respetar cuando nosotros vamos a poner una inmovilización para que al final de que la coloquemos nosotros estemos seguros de que va a desarrollar la función, ¿verdad? Porque lo importante es que la inmovilización cumpla la función para la que lo estamos poniendo. Entonces, uno de los principales principios es inmovilizar la articulación proximal y distal en las lesiones diafisiarias. Entonces, es importante que ustedes inmovilicen las dos articulaciones. Si tiene una fractura de la diáfisis del hueso el paciente, debe tener inmovilizadas las dos articulaciones. Por ejemplo, si ustedes tienen una fractura diafisiaria de la tibia y del peroné, entonces ustedes tienen que inmovilizar la articulación proximal, que es la rodilla, y la articulación distal, que sería el tobillo. Entonces su férula debería ir desde la mitad del muslo hasta el pie, ¿de acuerdo? Tendría que llegar hasta el pie para que pudiera inmovilizar ambas articulaciones. También cuando se habla, ¿verdad?, de las fracturas articulares, se debe inmovilizar la diáfisis proximal de cada uno de los huesos que están
próximos. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una lesión de la rodilla, ustedes tendrían que poner una férula que inmovilice toda la diáfisis de la tibia y toda la diáfisis del fémur. Entonces ahí nosotros podemos colocar una férula desde el segundo tercio del muslo hasta llegar al tobillo, como una especie de rodillera. Y finalmente, cuando hablamos de las férulas del brazo, ¿verdad? Braquiopalmares o antebraquiopalmares, debemos siempre respetar y dejar libre, como se ve en la imagen, la articulación metacarpofalángica. Y esto, ¿por qué dejamos libre? ¿Por qué hacemos hincapié en dejar libre la articulación metacarpofalángica? El hincapié radica en el hecho de que cuando la persona puede mover sus dedos, eso favorece el retorno venoso y disminuye la inflamación a nivel... Doctor, discúlpeme, fíjese que solo estamos viendo la primera presentación, la primera diapositiva. Ah, es que usted me tiene que volver a hacer administrador. Ah, ahorita, permítame. Ay, discúlpeme. Disculpen el inconveniente. Sí, ahorita. Listo. Ok. Voy a dejar de compartir un momento para volver a hacerlo. Bien, ¿están viendo la diapositiva que tiene la fotografía de la mano inmovilizada? Perfecto, se mira bien, doctor. Se mira bien. Gracias. Entonces ustedes ven acá que se respeta la articulación metacarpofalángica y les decía que la importancia que tiene esto es que favorece el retorno venoso. Entonces es un principio importante poder permitir, excepto obviamente que fueran los dedos los fracturados, ¿verdad? Pero si los dedos están bien, entonces nosotros debemos dejar libre la articulación metacarpofalángica. Entonces aquí miren los objetivos que nosotros perseguimos. Uno de los principales es la analgesia y realmente, ¿verdad? El paciente tiene una analgesia porque el hueso cuando se rompe de una manera que los bordes generalmente quedan afilados y pueden estar rompiendo el músculo e incluso lesionando estructuras vasculares que están alrededor. Y cuando nosotros lo inmovilizamos, deja de producir un mayor daño. También el otro objetivo que nosotros perseguimos, ¿verdad? Es la estabilización para poder transportarlo si no tenemos nosotros la capacidad de resolver la lesión que tiene ese paciente. Entonces, como el hueso se deja de mover, disminuye el daño tisular y también nos permite la reparación de los tejidos blandos. Entonces, es importante, ¿verdad? Sobre todo también piensen ustedes en el componente psicológico cuando el paciente pues, se mira con su miembro deforme, ¿verdad? Y está asustado, no sabe lo que le va a pasar, pero cuando ustedes ya lo inmovilizan, ¿verdad? El paciente también se tranquiliza y a nivel psicológico también, ¿verdad? Disminuye la ansiedad. Entonces la inmovilización es el principal método analgésico, pero no quiere decir que no le van a poner, ¿verdad? Un AIN. Entonces también nosotros siempre que vamos a colocar una inmovilización, debemos colocar suficiente material amortiguador en las zonas donde hay prominencias óseas. Por ejemplo, en este caso que ustedes ven en la imagen, donde se está poniendo una férula, ¿verdad? Suropédica, tienen que poner bastante guata en el lugar, ¿verdad? Del calcáneo. Es muy importante que pongan suficiente guata en el lugar del calcáneo para evitar que se haga una úlcera a ese nivel. Entonces, la amortiguación y la protección de esas zonas, ¿verdad? Son muy importantes, ¿verdad? Por eso nosotros utilizamos la guata. Siempre que podamos, ¿verdad? Debemos utilizar estoquinete. El estoquinete, ¿verdad? Va a proteger a la persona de los efectos, ¿verdad? De la picazón que le da, ¿verdad? La guata. Entonces aquí ustedes en esta imagen
pueden ver, ¿verdad? Lo que es el estoquinete. Aquí donde yo tengo la flecha, que es como, pues, como un vendaje tubular, ¿verdad? Que le va a proteger de la guata. También debemos nosotros considerar cuáles son las posiciones funcionales de los huesos. Y hoy, pues, sobre todo quiero que ustedes sepan cuáles son las posiciones funcionales de la extremidad inferior, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando ponemos una férula suropédica, ¿verdad? Por una lesión del tobillo, nosotros debemos dejar el tobillo colocado en 90 grados porque esa es la posición anatómica, ¿verdad? Del tobillo. Es la posición en la que el paciente va a tener una facilidad a la hora de ir a la rehabilitación. Entonces el tobillo debe ser dejado en una posición de 90 grados. Y cuando nosotros vamos a inmovilizar una fractura de tibia y peroné, debemos colocar una inmovilización que vaya el tobillo en 90 grados y la rodilla en 30 grados. La rodilla en 30 grados. La idea es facilitarle al paciente la relajación muscular para que cuando el paciente vaya a la rehabilitación, entonces sea más fácil para él. Entonces, cuando vamos a colocar una inmovilización para tobillo, entonces el pie se deja, ¿verdad? Inmovilizado con el tobillo a 90 grados. Y cuando sea de la tibia, nosotros vamos a colocar una inmovilización con el tobillo a 90 grados y la rodilla a 30 grados. Y aquí nosotros tenemos una imagen del miembro superior, por ejemplo, cuando hay una lesión de la articulación metacarpofalángica, ¿verdad? Una lesión de la mano, entonces debemos dejar la mano en posición funcional. Esta posición ayuda a la relajación muscular, ¿verdad? De los músculos de la mano también. Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Vemos acá esta, ¿verdad? Imagen del libro de la Asociación de Ortopedia, donde vemos nosotros que un yeso brachiopalmar lo colocamos con el codo en flexión de 90 grados y la mano en posición neutra, ¿verdad? Y esto todo busca el hecho de poder rehabilitar fácilmente al paciente. Y esta es una inmovilización antebrachiopalmar, donde nosotros vemos que hay una angulación de 30 grados de la muñeca hacia la parte dorsal. Aquí vemos nosotros, ¿verdad? Si ustedes se fijan, vamos a colocar la rodilla con una flexión de 15 a 30 grados y el tobillo con una flexión de 90 grados. También pueden existir algunos tipos de variaciones con vendajes, ¿verdad? Podemos utilizar algunos otros tipos de materiales para poder inmovilizar a los pacientes o para poder tratar algunas lesiones. Por ejemplo, podemos utilizar los cabestrillos. Y los cabestrillos los utilizamos para manejar a los pacientes con las luxaciones de hombro, por ejemplo. Los pacientes que tienen fracturas de clavícula no desplazadas pueden ser inmovilizadas con cabestrillo, ¿verdad? Podemos utilizar vendajes, como por ejemplo podemos utilizar el vendaje en 8 cuando la fractura de clavícula es desplazada. Podemos utilizar algunos vendajes, ¿verdad? Solamente para dar un poco de confort al paciente, ¿verdad? Para hacer un poco de presión en el lugar, como por ejemplo cuando un paciente tiene un esguince grado 1 o grado 2 de tobillo, ¿verdad? También podemos poner vendajes funcionales, como los vendajes cohesivos, el esparadrapo, ¿verdad? Y el kinesiotape, que es, ¿verdad?, uno de los materiales que más se está utilizando, sobre todo para el manejo de las lesiones musculares, como por ejemplo las lesiones del supraespinoso, las lesiones de los aductores, las lesiones de los músculos de la pata de ganso, ¿verdad? Entonces utilizan kinesiotape, ¿verdad? Eso es importante. Y los vendajes duros, que son los que más estamos relacionados, que son las férulas, ¿verdad? Que son inmovilizaciones transitorias mientras se llega al enyesado circular o a la cirugía. Los enyesados, ¿verdad? Circulares, que pueden ser, ¿verdad?, también hechos con otro material como es la fibra de vidrio, que ya sabemos que tiene algunas ventajas como que es radiolúcido, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una
un control radiológico, no hay una interferencia entre la fibra de vidrio con la imagen que nosotros estamos viendo. Y también hay algunas férulas prefabricadas metálicas que tienen también, algunas tienen incluso modificaciones para poder cambiar la extensión de la férula. Pero cada uno, ¿verdad?, debe trabajar con el material que tiene a su disposición en el centro donde se encuentra, ¿verdad? Como les explico, hasta un pedazo de madera puede ser útil para inmovilizar. Otros aparatos de inmovilización pueden ser las ortesis, que pueden haber unas ortesis estabilizadores, unas ortesis funcionales, unas de corrección postquirúrgica y unas también que solamente son de protección. Entonces aquí están, ¿verdad? Por ejemplo, en los vendajes de contención se utilizan para las erosiones, para las heridas, para las hemorragias leves, ¿verdad? Y se utilizan gasas elásticas de crepé, cohesivas y adhesivos en espiga o circulares. Los vendajes compresivos, ¿verdad? Por su lado, sirven para fijar apósitos, ¿verdad? Como por ejemplo, si ustedes le ponen un apósito hidrocoloide, pueden utilizar un vendaje compresivo. Y los vendajes funcionales, ¿verdad?, que sirven para estabilizar y dar soporte a las lesiones capsulares, de los esguinces, las tendinitis, y ahí van, ¿verdad?, el que es el kinesiotape. Las férulas de yeso están indicadas para los esguinces, para las tendinitis, para algunas roturas tendinosas y para el tratamiento inicial de fracturas y otras lesiones. Pero no como un tratamiento definitivo, sino como para tratamiento inicial de fracturas. Digamos, ustedes tienen un paciente que lo quieren, lo van a trasladar a otro hospital para que lo vea el ortopeda, entonces ustedes le colocan la férula y lo despachan. Pero si llegamos a un paciente que definitivamente no se puede trasladar, entonces es mejor ponerle un yeso circular de una vez. Las férulas de fibra de vidrio también algunas vienen prefabricadas, otras se pueden hacer con el rollo de fibra de vidrio. Se utilizan para los esguinces de grado 1 y de grado 2, para las tendinitis, para las roturas tendinosas y también, ¿verdad?, para el tratamiento inicial de las fracturas. También en esta otra parte, las férulas metálicas son solamente férulas, ¿verdad?, que se utilizan en los dedos, por ejemplo, ¿verdad? Se utilizan para tratar esguinces de dedos, artritis traumática y tras la reducción de luxaciones de los dedos y también tras las suturas de heridas o poscirugía. Los yesos, pues ya sabemos el uso que se le da en el tratamiento conservador de las fracturas, roturas tendinosas, esguinces graves tras la cirugía y vendajes con fibra de vidrio, ¿verdad? Para Entonces aquí tenemos lo mismo que hablábamos. Pueden ser vendajes, férulas de yesos circulares, vendajes sintéticos, férulas neumáticas. Tipo de movilización. ¿Me siento ya, botón? Creo que sí, Permítanme. Ok, ahí seguimos. Entonces acá vemos nosotros esta otra cuestión, ¿verdad? No sé qué opción tengan ustedes respecto a las férulas neumáticas. Pero aquí vamos a ver unos ejemplos. Porque a veces llegan algunas donaciones, pero como llegan incompletas, es difícil usarlas. Y vamos a hablar de las férulas neumáticas en un momentito. Si ustedes se fijan acá, estas son las férulas tradicionales, ¿verdad? Nosotros primero colocamos el estoquinete si tenemos, y si no colocamos la guata primero. Luego pues utilizamos el rollo de yeso, ¿verdad? Tomamos la medida al paciente. En este caso, ustedes pueden ver acá, es de tomarle la medida desde este punto hasta este punto y hacer, ¿verdad?, varias vueltas, como mínimo 8 vueltas, ¿verdad? Y también va a depender un poco de la calidad del yeso que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, en general yo les voy a decir que utilizamos para un tipo de inmovilización como esta, utilizamos 2 rollos de yeso de 6 pulgadas para hacer esta tablilla de yeso. Para esta utilizamos solamente un rollo de yeso de 4 pulgadas
y lo doblamos, ¿verdad? Hacemos la tablilla con por lo menos 8 vueltas, ¿de acuerdo? Luego pues lo mojamos, lo colocamos, ¿verdad? Y lo sujetamos con una venda de gasa, como se ve acá, ¿verdad? Entonces aquí está la guata, el yeso, la venda de gasa. Y aquí ya está colocado en el paciente. Miren, la guata, la venda de yeso y solo le falta una capa de venda de gasa. Aquí tenemos, ¿verdad? Cuáles son las ventajas, ¿verdad? La desventaja, ¿verdad? En sí, de lo que es la férula, es que no da estabilidad en todos los sentidos, ¿verdad? Y por eso es mejor el yeso cuando queremos manejar de manera definitiva el paciente con este método, ¿verdad? Entonces es mejor colocarle yeso si lo vamos a manejar conservador. La desventaja de esto, ¿verdad? Es que obviamente el yeso no resiste el agua, la fibra de vidrio sí lo resiste, ¿verdad? Y también que es un poco pesado. Obviamente los cuidados que tenemos que decir a todo paciente que le hemos puesto un aparato de yeso es que cuando se bañe tiene que cubrir, ¿verdad? El aparato de yeso con una bolsa plástica y no mojarlo para que no se dañe. Entonces aquí, ¿verdad? La fibra de vidrio tiene sus ventajas, como el hecho de que es un material más liviano, es resistente, ¿verdad? Es más radiolúcido, lo que les decía que el yeso, tiene resistencia al agua. Y la desventaja es que es costoso, difícil de moldear y tiene más riesgo de síndrome comportamental por ser más rígido. Entonces esto viene en diferentes colores, ¿verdad? Si las personas tienen los recursos, usted puede ponerle un yeso como usted quiera. Incluso puede hacer hasta dibujos, como se ve aquí en esta imagen, ¿verdad? La idea, ¿verdad?, de que este es menos moldeable, este material es menos moldeable que el yeso, es porque cuando hacemos una reducción de una fractura inestable, entonces es mejor usar el yeso que la fibra de vidrio, porque el yeso se puede ajustar más a los contornos anatómicos del paciente que la fibra de vidrio. Entonces esa sí es una ventaja del yeso sobre la fibra de vidrio. Aquí tenemos las férulas neumáticas. Yo les decía que íbamos a hablar un poco más de ellas. Entonces las férulas neumáticas, ¿verdad?, tienen esta manguerita que tenemos acá, que debe ser conectada a un aparato para insuflar. Entonces, cuando no tenemos el aparato para insuflar, lastimosamente la férula no nos funciona, porque la férula tiene que estar insuflada para que realmente produzca inmovilidad. Entonces, como les digo, si ustedes pues en sus centros han recibido alguna donación de esta, ¿verdad? Tal vez viene el aparatito para insuflar y lo pueden utilizar, ¿verdad? Entonces solo se insufla, se pone la extremidad dentro de la férula, luego la insuflan y la aseguran y ya. Con eso pueden insuflar. Y miren ustedes, hay de diferentes tamaños. Incluso yo he visto varios aparatos neumáticos que prácticamente el paciente va inmovilizado por completo. Es como un traje prácticamente. Entonces ustedes pueden buscar en sus bodegas y ver si tienen alguna de estos aparatos y los pueden utilizar cuando tengan un paciente. Aquí ven ustedes, todas las férulas neumáticas traen, ¿verdad?, su manguerita para poder insuflar, pero si no la tenemos, ¿verdad?, es más fácil conseguir otro tipo de material. Las férulas neumáticas solo son una inmovilización provisional que nos sirven para el control de la hemorragia y para la inmovilización de la lesión. Aquí tenemos, ¿verdad?, las férulas maleables metálicas que son de aluminio, que ustedes la pueden, ¿verdad?, adherir, ¿verdad?, al contorno de la anatomía corporal y también pueden flexionarla o doblarla para que quede en una posición anatómica. Se usa principalmente para las lesiones digitales. Y esto, bueno, que solamente es para que ustedes lo tengan en mente, pero no es algo que tengamos en nuestros centros, que son las férulas a medida
con impresión 3D. Bueno, la tecnología va avanzando y va a llegar pues un momento en que ustedes van a tener el acceso a ello. Y esto, ¿verdad? Simplemente usted con un sensor hace, ¿verdad? Que se tome la biometría suya propiamente y por computadora, ¿verdad? Se registran los datos de las medidas de su extremidad y se elabora ese material, como ustedes pueden ver, a medida completamente. Se utiliza esa tecnología también para el desarrollo de prótesis. Bueno, entonces, la inmovilización inicial siempre se utilizan las férulas. Y aquí están los materiales, el yeso, la guata y la venda de gasa. Y el agua, por supuesto, que necesitamos el agua para poder manejar el yeso. Esto, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, es un rollo de fibra de vidrio, que es una opción dependiendo de lo que tengamos nosotros. Nosotros hace un tiempito nos vino una donación de una fibra de vidrio blanca, ¿verdad? No, ahí no podemos nosotros en las donaciones pedir gusto, ¿verdad? Pero por lo menos teníamos fibra de vidrio para manejar a los pacientes. De ahí pues ustedes tienen que decidir qué tipo de inmovilización le van a poner al paciente de acuerdo a la lesión que el paciente presenta. Con el yeso, si ustedes no quieren que se le reseque la mano, pueden usar guantes, ¿de acuerdo? Pero aquí es opcional, usted lo puede hacer a capela, sin guantes, o lo puede hacer con guantes, la colocación del yeso. Pero con la fibra de vidrio no vayan a ponerla sin guantes, porque la fibra de vidrio, ¿verdad?, le va a dejar la mano como cuando usted se llena de superglue, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido experiencia, pero que le queda una película, ¿verdad?, en la mano que es rígida. Entonces la fibra de vidrio lo va a dejar igual. Así que estrictamente para la manipulación de fibra de vidrio sí se debe utilizar guantes. Eso, ¿verdad?, en cuanto a estos materiales. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, los dispositivos de las férulas. Sirven para la inmovilización inicial, que cubre parcialmente la extremidad, que dan una excelente analgesia y que generalmente son de uso provisional y permiten la expansión de los tejidos. Entonces, cuando ustedes miren una extremidad también que está muy inflamada, no le pongan un yeso cerrado, un yeso circular, sino que coloquen una férula, porque si se sigue inflamando, entonces va a tener para dónde extenderse. En cambio, si ustedes le ponen un yeso circular, no va a tener para dónde extenderse y se va a hacer un síndrome compartimental. Entonces, ¿cómo elaborar una férula? Pues tener todos los elementos listos a utilizar, medir el tamaño de la férula utilizando el lado sano, algodonar toda la extremidad con guata, humedecer, ¿verdad?, la férula de yeso, aplicar la férula de yeso y fijarla con una venda de tela o la famosa venda gasa que nosotros utilizamos. Los cuidados básicos de las férulas son, ¿verdad?, no mojarla después de aplicarla, no introducir objetos punzantes, mantener la extremidad elevada en reposo por lo menos por 72 horas y revisar al paciente en los primeros 10 días. Entonces, estas indicaciones nosotros tenemos que decírselas al paciente antes de despacharlo, ¿verdad? Si no, lo vamos a tener de vuelta, ¿verdad?, pronto. Bueno, vamos a ver. Ok. Quiero que me digan hasta aquí si está todo claro. Ok, entonces vamos a continuar acá. Las inmovilizaciones de la extremidad superior, ¿verdad?, pueden ser blandas o pueden ser rígidas. En este caso, si ustedes vemos nosotros una inmovilización que sirve para
la fractura de clavícula, sirve para la luxación glenohumeral y sirve para la fractura de húmero proximal. Y es un simple cabestrillo. Entonces, un simple cabestrillo nos puede servir para tratar una fractura de clavícula, nos puede servir para tratar, ¿verdad?, una fractura de húmero proximal y nos puede servir también para tratar una luxación glenohumeral. El vendaje en 8 que nosotros, ¿verdad?, practicamos aquí en el hospital para las fracturas de clavícula que están desplazadas. Esta es una férula en U. La férula en U cubre la articulación acromioclavicular, se desliza a través de toda la diáfisis lateral del brazo, da vuelta en el codo, en la parte inferior, y regresa hasta la zona axilar. Por eso se llama férula en U, porque dibuja una letra U en su trayecto, ¿verdad? Y esto sirve para las fracturas diafisiarias de húmero y es muy útil, ¿verdad? Sobre todo en fracturas no desplazadas o ligeramente desplazadas. Aquí vemos otra férula en U, pero en esta ocasión para el antebrazo se utiliza, ¿verdad?, para las fracturas diafisiarias del antebrazo, sobre todo en las no desplazadas. Y las inmovilizaciones para muñeca, que pueden ser los yesos brachiopalmares o los antebrachiopalmares. Los antebrachiopalmares sirven para los esguinces de muñeca y los brachiopalmares para las fracturas de la muñeca. Si ustedes tienen una fractura de muñeca, tienen que ponerle un brachiopalmar de inicio. Y a las 3 semanas, después de andar brachiopalmar, lo pueden cambiar por uno antebrachiopalmar. Pero no se coloca antebrachiopalmar de inicio. Las férulas digitales, como ustedes pueden ver, por fracturas o por luxaciones. Ahí podemos ver diversos tipos, cómo colocarlas. Muchas formas de inmovilizar. Lo importante es tener los conceptos claros de inmovilizar la articulación proximal y distal a la fractura diafisiaria y inmovilizar las diáfisis adyacentes a la fractura articular. Bien, vamos a quedarnos hasta ahí. Y ahora vamos a dar la oportunidad para el campo de las preguntas. Y voy a hacer de nuevo anfitrión. ¿Quién era el anfitrión? Yo, pero si quiere, todavía no, para que continúe manejando la pantalla. Ahorita, como bien mencionaba el doctor, si alguno de los colegas que se encuentran aquí de los diferentes establecimientos de salud tiene alguna consulta para que la puedan discutir en estos momentos. Está abierto el micrófono para que la activen. Kenia tiene levantada la mano, entonces le cedemos la palabra a Kenia. Hola, buenas tardes. Tengo una consulta, doctor. Hablábamos de que la fibra de vidrio es más liviana, ¿verdad? Y es una de las ventajas. Entonces mi pregunta es si en niños es más favorable usar la fibra aunque cueste más moldearla o es preferible el yeso. Sí. Mire, ahí depende del tipo de fractura que tenga el niño. Si la fractura es inestable, es mejor utilizar el yeso, pero si la fractura es estable, es mejor utilizar la fibra de vidrio. Entonces, la fibra de vidrio acomoda al niño y va a ser más resistente, sobre todo, pues, como usted mencionó, ¿verdad? Ese grupo de edad, ustedes saben que los niños a veces se pueden mojar, ellos no tienen cuidado como los adultos. Entonces, en los niños es una ventaja la fibra de vidrio, porque si les cae un poco de agua, no les pasa nada a la fibra de vidrio. Pero sí hay un pequeño
un pequeño pero en el asunto, y es que si la fractura es inestable, sigue siendo mejor colocarlo porque se puede contornear mejor a la anatomía del niño. Y eso hace que la fractura no se mueva dentro del yeso. En cambio, si dentro de la inmovilización hay algún rango de movilidad, entonces puede desplazarse la fractura y quedar, ¿verdad?, un resultado que no es el mejor. Entonces, si la fractura es estable, estamos completamente de acuerdo que es mejor la fibra de vidrio. Pero si la fractura es inestable, siempre su mejor elección es el yeso. Ok, gracias, doctor. A la orden. No se queden con dudas. Yo sé que no es tampoco un tema como tan difícil para ustedes, ya lo han manejado, ¿verdad? Pero pues, si tienen alguna duda que yo les pueda resolver o aclarar, pues no tengan ningún obstáculo para preguntar. Bueno. Aquí escribió Cintia. Cintia Mendoza. Doctor, ¿qué hacer cuando el paciente se retira antes de tiempo el yeso, independientemente de su localización, y llega al establecimiento de salud o alguna complicación? ¿Se podría colocar alguna férula? Sí, en ese caso lo mejor es que coloquen la férula de nuevo, ¿verdad? Y hagan la consulta, ¿verdad? Con el ortopeda. O sea, ustedes tienen que un control radiológico, porque seguramente si se quitó el yeso antes de tiempo va a tener algún desplazamiento en el lugar, en el sitio de la fractura, y probablemente eso puede ser que requiera cirugía. Entonces ustedes van a tener que tomar una radiografía, inmovilizarlo de nuevo y hacer la consulta con el ortopeda. Gracias. ¿Algún otro participante que tenga otra consulta? Bueno, igualmente, doctor, a los que no se lograron presentar al inicio, para que se presenten y nos comenten de dónde están unidos, a qué establecimiento de salud están representando. Por ejemplo, Ana Paisano. No sé qué. Bueno, mire, doctor, andan tímidos los doctores hoy. ¿Están cansados de la...? Sí, de la jornada. Anímense, esto cada viernes estos espacios también son para que nos conozcamos entre cada uno de la red, porque cada uno está formando parte de esta red de telesalud, y para que animarles pues a que expresen sus consultas. Igualmente, si tienen dudas más adelante las pueden realizar, y si no hay mayores consultas, doctor, creo yo que estaríamos dando por finalizada la jornada del día de hoy, agradeciéndole por su tiempo y por este espacio que nos está proporcionando el día de hoy. Entonces, algunas palabras finales, doctor, para poder dar cierre a la jornada del día. Bueno, yo les agradezco a todos los que se conectaron, ¿verdad?, para tener la charla. Espero que les haya servido y que les facilite un poco, ¿verdad?, la labor que ustedes realizan. Y pues yo creo, solo como una recomendación, ¿verdad?, que de repente para que haya un involucramiento mejor, ¿verdad?, y también más aprovechamiento, ustedes podrían pensar en alguna situación que a ustedes les haya pasado y compartirla para que discutamos, ¿verdad?, porque a veces de esos casos que nos han pasado, podemos sacar algunas lecciones que nos pueden ayudar a resolverlo, ¿verdad? Quizás la situación que ha pasado uno no la ha pasado el otro, ¿verdad? Y podemos ayudar a explicar cómo resolverlo.
Pero muchas gracias, ¿verdad? Por el espacio que me dieron y espero, ¿verdad? Que tengan un feliz fin de semana y que lo disfruten. Gracias. Excelente. Gracias, doctor, y gracias a todos y todas por haber conectado el día de hoy. Los esperamos hasta el próximo viernes para continuar estos procesos de capacitación en salud. También recordarles que el día miércoles tenemos reunión, tenemos presentación con el servicio de otorrino. El tema va a ser epistasis. Entonces, para que también les vamos a mandar la invitación, que es un tema muy frecuente en la consulta externa. Entonces, los invitamos el miércoles con epistasis y el próximo viernes seguimos con la segunda parte de principio de movilización con el doctor Johnson. Así que, feliz día, gracias por participar y creo el objetivo, como les decíamos, es poder capacitar y actualizar al personal de salud de primer nivel y a toda la red. Fin de semana, un saludo y abrazo fuerte.